que requiere un montón de conocimientos. Entre ellos es la estructura de la membrana, con lo que uno sabe, concentraciones de iones y algo de electricidad. Es muy interesante que cuando uno ve los detalles hace que tiene mucha aplicación médica, ¿no? ¿Esto es el no, lo que tiene que ver con respecto a la membrana celular es que la membrana celular es una barrera que permite que haya diferencia de concentración por dentro y fuera de ella. Ahí tenemos una tabla de concentración de iones que nos hace algo interesante. Aquí está el ion, aquí está cuánto hay en milimoles en la parte intracelular y ahí está cuánto hay en milimoles en la parte celular. Y puedo ver que una célula con su núcleo, la membrana establece una gradiente de concentración de iones sodio. Por dentro tiene poco sodio, entre 5 a 15 milimoles, y por fuera tiene mucho sodio. Aquí lo puedo poner en NaH2. O sea que hay un gradiente de concentración que se dirige hacia adentro. De concentración química. Potasio está al revés. Hay mucho potasio por dentro, 140 milimoles, y hay poquito por fuera. Aquí hay un gradiente de concentración inverso que tiende a sacar iones potasio hacia afuera. Lo que es muy importante es que la concentración de iones calcio por dentro de la célula libre es histoplasma comparado con la concentración de iones calcio por fuera. Entonces, nos fijamos nada más los principales iones que son sodio y potasio, vemos que hay una diferencia en sus concentraciones. Mucho sodio por fuera, mucho potasio por dentro. Y eso es muy importante porque eso establece un gradiente que después va a ser posible que produzca un voltaje negativo en la célula junto con los componentes, como son las partículas negativas que están en el citoplasma y el hecho que haya fosfatilicerina por dentro de la célula. La membrana celular es una barrera que tiene permeabilidad selectiva, permite pasar ciertas cosas, tiene permeabilidad selectiva. Y permeabilidad es la capacidad de poder transportar una sustancia de un compartimiento a otro. Es el inverso de la resistencia. Y aquí vemos que aquí hay 4 grupos de sustancias. Hay sustancias hidrofóbicas. Por su naturaleza hidrofóbica pueden pasar muy fácilmente por la membrana porque las patitas de los polípidos son hidrofóbicas. Y ahí hay sustancias importantes como el oxígeno y el dióxido de carbono. Son muy maravillas. Otras sustancias son sustancias polares pequeñas, no cargadas, aunque no tiene un dipolo como por ejemplo el agua. Y vemos que el agua no pasa fácilmente por la membrana de los polípidos. Pasa una poquita de agua. Luego tenemos moléculas grandes, no cargadas polares, como es la glucosa y la sacarosa. La glucosa es muy importante para la célula para poder vivir. La utiliza en la glucólisis para después continuar con la CREA y la fosforilación oxidativa para generar ATP. Sin embargo, la glucosa no puede pasar por el membrana. No pasa muy poquito. Y hay sustancias que están muy pequeñitas, por ejemplo, el ion de hidrógeno es el átomo más pequeño que existe. Es un protón nada más. Aún así, no pasa por el medio de la carga hidrofóbica que tiene las patitas de los polípidos. Tampoco lo hace el sodio, ni el bicarbonato, ni el potasio, ni el calcio, ni el cloro, ni el magnesio. Entonces los iones, aunque son pequeños, no pueden pasar porque están cargados eléctricamente, ya sea positivo o negativamente. Y esto es importante porque aquí hay componentes químicos que son fundamentales para la vida. Si no pueden pasar por la membrana lípida, entonces ¿cómo entran y salen? ¿Cómo hacen para pasar entre las células? Y la respuesta es, lo hace a través de 2 medios: los canales y los transportadores. Son 2 cosas diferentes. ¿Nada los iones? Los iones tienen otras sustancias. La glucosa tiene un transportador de glucosa. O sea, hay compuestos que pueden moverse. Como no pueden moverse por sus lípidos, lo hacen por las gallitas centrales.
Es como si Fosforillo fuera la frontera labrada con 5 barras, para que no pasen los mercados de Estados Unidos. Pero hay zonas donde puedes pasar legalmente. La garita de Otay y la garita de San Isidro. Son diferentes. Los transportadores son compuestos que no, son proteínas integrales de membrana que no están siempre abiertas. Tienen una configuración abierta hacia adentro, como pueden ver. Aquí el líquido intracelular lo inunda también junto con las partículas que tiene. Y después cambia de estado y se pega este con este y se abren estos dos y queda abierto hacia afuera. Y este es como un compartimiento común, que son como transición. Esta cama interna se comunicó con la parte citoplasmática en este estado y se comunica con el compartimiento extracelular en este estado. Los transportadores son proteínas que tienen dos estados por lo menos, que van cambiando de posición y que permiten que los solutos o las sustancias químicas cambien. ¿Quién determina la dirección en la que se mueven las cosas? El gradiente. Los transportadores no bombean cosas con una dirección definida. Siguen la dirección del gradiente positivo. La otra estructura que permite hacer esto son los canales. Los canales tienen un poro que atraviesa de lado a lado la estructura proteica que está insertada en la membrana lipídica. Por lo tanto, a través de ese canal, por ejemplo el canal de Panamá, que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, pueden pasar sustancias por ese canal. Lo interesante del canal es que es selectivo. Nada más permite pasar el ion para el que está hecho. Una gran pregunta de la ciencia fue, ¿cómo le hace el canal para saber que este es un sodio, o que es un potasio, o que es un hidrógeno? Y vamos a dar una explicación parcial sobre esto. ¿Es interesante? Entonces es un canal. Lo bueno es que los canales pueden abrirse y cerrarse, respondiendo a señales de diferente tipo. Hay canales activados por voltaje, que cuando cambia el voltaje interno de la célula, se abren o se cierran. Hay canales activados por ligando, que con una sustancia química se pega por dentro y por fuera, se abren o se cierran. Y hay canales mecánicamente activados, que lo que hace es cambiar su estado cuando se crece tensión a una fuerza física sobre la membrana. Estos son sensores, y esto es muy importante. Los biosensores, o los sensores biológicos, forman parte de la nueva tendencia de tecnología. Hay mucha gente trabajando en eso, en biosensores, tratando de hacer análogos de canales que hagan cambios de flujo. Porque lo curado es que cuando un canal se cierra, es como un circuito de alta resistencia y no pasar a corriente eléctrica. Cuando un canal se abre, es como si la resistencia cayera casi a cero y la corriente eléctrica es muy grande. Entonces eso es un conductor, es un semiconductor que puede cambiarse en función de señales químicas, mecánicas o eléctricas. Y eso, desde el punto de vista es muy importante. Desde el punto de vista médico también lo es, porque muchos canales los podemos gobernar usando fármacos. Y muchas drogas que utilizamos que actúan en el cerebro, lo que hace es que se pegan a ciertos canales o receptores que tiene la célula y que permite que cambie su modo de funcionamiento. Entonces, las cosas pueden pasar a través de la membrana celular por diferentes pasos. Una de ellas es que pasen por la membrana lípida. Y esto lo hacen únicamente las sustancias que usan aquí. Las que pueden pasar por hidrofóbiles, por la membrana lípida. Y eso se llama difusión simple. La otra forma que pueden pasar las cosas es a través de canales o a través de transportadores. Y todas estas son modos de transporte que no requieren consumo de energía. Se llama de transporte pasivo, porque no implican el consumo de energía. Pero esta restricción es importante. El hecho de que sean pasivos implica que únicamente se van a poder mover las partículas de donde hay muchas a donde hay pocas. O sea, en dirección de gradiente. Tanto la difusión simple como la mediada por canales o por transportadores lo hace únicamente de donde hay muchas sustancias a donde hay pocas. Por ejemplo, aquí vimos en figuritas que aquí hay 3 esferas azul cielo y aquí nada más una. La diferencia es 3 menos 1, 2. La dirección es de arriba hacia abajo. Entonces este transportador de esferas azules lo hace en la dirección hacia abajo. Aquí tenemos 3 esferas amarillas y acá más una.
El canal mueve de aquí para acá, de arriba hacia abajo. Tenemos tres esferas rojas chiquitas y una esfera roja chiquita aquí. El canal se mueve también de aquí hacia abajo. Pero hay algo que lo hace al revés. Esto que está aquí es el transporte activo. Las denominadas bombas son las responsables del transporte activo. Y como pueden ver, pueden mover cosas en contra del gradiente. Este cubo verde se mueve, su gradiente es mucho arriba, poco abajo. Se debería mover de arriba hacia abajo. La bomba lo mueve al revés. Bombea en dirección contraria. Luego se llaman bombas. Pero consume energía, ya sea energía luminosa o energía química. Y las bombas son importantes. Ya sabemos, ya dije anteriormente que la bomba de sodio y potasio consume el 66% de nuestra energía. Y cuando deja de funcionar, la célula no tiene potencial eléctrico, y nuestro cerebro no funciona, y nos morimos. Lo tomamos en la bomba, transporta algo hacia adentro, cuando el gradiente de nuestro sistema mayor adentro por fuera, no se va a salir por ninguno de los lugares. Sí. Lo que pregunta es cómo se balancea todo. Vamos a ver al rato, vamos a ver el potencial de membrana y potencial de acción. Y vamos a ver cómo trabaja esto cuando están todos presentes. Esta historia es más compleja. Estoy hablando de los actores de una obra de teatro grande que es el potencial de acción. Vamos a ver después. Entonces aquí vemos que el sodio, su gradiente de concentración es hacia adentro. Si tuviéramos un canal de sodio, ¿hacia dónde se movería el sodio por ese canal? Si yo esta membrana, un canal de potasio, sería hacia afuera. Si es una bomba de sodio-potasio, ¿hacia dónde se movería? La bomba de sodio-potasio movería el sodio hacia afuera. Y el potasio hacia en contra de la. Eso es lo que hace la bomba de sodio potasio en naranja. Eso es lo que hacen los canales en verde, tanto para el sodio como para el potasio. Nada más que la historia está más compleja porque el gradiente al que obedecen las partículas no es el gradiente químico, es el gradiente electroquímico. Toma en consideración la carga eléctrica también, aparte de la concentración de iones. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos tres tipos de transporte. En uno, el transporte del término medio, en uno está aumentado y en uno está disminuido. Los tres tienen el mismo tipo de concentración. Hay una diferencia de concentración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de partículas de este lado, una de este lado. Diferencia 8. Todos tienen diferencia 8. ¿Por qué se mueven más rápidos? Se mueven más lentos. Porque este particular tiene potencial interno negativo. El que tiene potencial interno negativo, ¿qué hace con esas partículas? Se tiene para acá. El potencial positivo aquí, ¿qué hace con esas partículas? Las retiene y estas acá. Vete del país, aquí te pagamos dólares. Hay un gradiente de flujo migratorio en México, Estados Unidos, causado por la violencia y la atracción de los dólares. Un documentado. En este caso, al revés, tenemos una membrana que tiene carga positiva por dentro. La carga negativa aquí es atractiva para ellos, aquí, y la positiva no les gusta. Entonces, sí hay flujo, pero es menor del flujo que hubiera si no hubiera carga eléctrica. Entonces, cuando hablo de gradiente electroquímico, y se puede calcular. Hay una ecuación que van a ver ustedes en biofísica, se llama la ecuación de Nernst, que lo que hace es que calcula cuánto vale la fuerza química, cuánto vale la fuerza eléctrica, las balancea y en función de eso determina el voltaje que se encuentra en la célula, en función de las concentraciones y la valencia del ion. Pero ahora vamos a ver la en biofísica. No vas a cuantificar, pero ya lo descubrí. Aquí tenemos el caso de un transportador. Como les digo, los transportadores cambian o switchean de estado. Son máquinas de dos estados. Y la transición está interesante porque una está abierta hacia afuera y otra está abierta hacia adentro.
Y aquí vemos, por ejemplo, que esta molécula hexagonal, podría ser una hexosa, por ejemplo, una azúcar, tiene gran afinidad por este asiento. Este es un asiento, es como si fuera un jueguito de casas, una feria, que tuviera dos asientos de pompis hexagonales. Y los usuarios tienen pompis hexagonales, están cómodos ahí. Entonces se sientan ahí. Y esto es el sitio de unión. Está formado por la arquitectura tridimensional de las proteínas y las cargas eléctricas que tienen gran afinidad con la forma topográfica y el perfil de cargas de la glucosa. Se llena primero un compartimento, los dos compartimentos y luego ya se acaba uno. Por ejemplo, este tiene capacidad para mover a dos cosas. Entonces se llenan los dos. Y luego ya Se induce el cambio. Generalmente cuando estos se pegan en los asientos, ocurre un cambio en la estructura del transportador. Y ese cambio dice, cámbiate y switchate de posición. Cuando se llenan los asientos, se switchera al estado B. Y en el estado B salen estos, también pueden entrar, salen estos, y después se switchera al estado A. Entonces está cambiando entre estado A y estado B, y está transportando azúcar, y lo hace generalmente en dirección, siempre en dirección del gradiente de concentración. Entonces, cuando ya se espacio, entra, y si esos dos son los definitivos, va a cambiar Cambia la estructura de la transportadora y se cierra. y también va a cambiar como esto de más y menos de la membrana. Claro, no cambia mucho, el potencial eléctrico no cambia. Si son varios de esos bombas y transformadores, si funcionan al mismo tiempo, no absorberían sodio. Sí, si este fue un transportador de sodio o potasio, su ingreso de cada cantidad de sodio cambiaría el voltaje. Es lo que realmente pasa. Cuando entra sodio, cuando sale potasio, el voltaje de la membrana cambia. Y lo que vamos a ver que ocurre en esta lección, que como voy a explicar después. Sí, las preguntas que hay son preguntas hacia el futuro de la pero está bien que lo detectes. Dependiendo de las partículas que van entrando, de las moléculas que van entrando, va cambiando el espectro magnético. Magnético, los eléctricos sí. La carga eléctrica sí la cambia. El magnético no estoy seguro, no lo he leído que cambia la carga. No lo niego, pero yo no recuerdo de Pero es a partir del flujo de partículas. a medir el flujo de carga. El flujo de iones o de cargas eléctricas equivale a la tensión de cambio de carga. Los transportadores tienen un problema, que tienen un límite de asientos. La cantidad que pueden transportar es limitada. Por ejemplo, aquí hay dos transportadores, cada uno capaz de transportar dos moléculas. Si este transporte lo hiciera por un milisegundo, su capacidad de transporte fuera 4 moléculas de glucosa por milisegundo. No puede transportar más allá de eso. O sea que la velocidad de transporte depende de cuántos transportadores tenga en la membrana. Por lo tanto, el transporte mediado por este tipo de dispositivos tiene una saturación. No puede ir más allá de cierto límite. Porque, por ejemplo, aquí tenemos la velocidad máxima. La velocidad máxima, aunque aumente la concentración de molécula, no puede ir más allá de lo que podría transportar por unidad. A diferencia de la difusión, aquí en verde tenemos una difusión. Mientras más cantidad de partículas tengas, más rápido se mueven por unidad. Para que entendamos esto, voy a poner un ejemplo regional, un ejemplo de movimiento de gente a través de la frontera. Porque me he dado cuenta que a veces este concepto no queda claro y quiero dejarlo bien claro. Tenemos una frontera entre dos compartimientos, la frontera México-Estados Unidos. Aquí está el río Bravo. Es un obstáculo para el flujo. Hay otro obstáculo básico, para el obstáculo. México, al Estados Unidos. Aquí el ingreso per cápita es mayor, aquí el ingreso per cápita es menor. Por lo tanto, hay un gradiente muy atractivo y quiere moverse la gente en esta dirección hacia Estados Unidos. El problema es que mucha gente que llega aquí a la frontera del Río Bravo no sabe nadar. Si todos supieran nadar, pues mientras más gente llegara aquí, si es que no nos secuestran para morir. Mientras más gente llega a la frontera del borde del río y
sabe nadar, cruza más rápido. Pero si no sabe nadar, tiene que usar algún dispositivo para cruzar. Y es un ejemplo real. Alguna gente que se dedicaba a cruzar gente en la línea, tenía llantas de trailer amarradas con cuerdas. O sea, cámaras agarraban gente, sí, la agarraban, y cabían, por ejemplo, no sé cuántas, pero tenían 6 personas por cámara. Entonces el transporte de ese tipo de cruce está limitado a cuántas cámaras tengas y cuánta gente pueda agarrar. Si llega más gente aquí, y si para tu suerte el gen que expresaba la cámara está prendido, pues se puede generar otro transportador que puede moverse allá y luego regresar. Pero eventualmente va a estar limitado por el número de transportadores multiplicado por los espacios que tiene. Y un límite de saturación. Si sigue creciendo este gradiente y se hace más chico aquí, eventualmente aquí está la frontera llena de gente esperando a cruzar. Y aunque sean miles aquí, la velocidad máxima de cruce va a estar limitada por eso. Esa es la saturación. Eso coincide con el término de este de si son muchos, mientras no les saturen, transporto más. Pero cuando llega la saturación ya no puedo transportar más. Hay una velocidad máxima a la que llego y ya no puedo transportar más. En cambio, si todos supieran nadar o fueran difundibles a través de la membrana lípida, mientras más gente llegue aquí, más rápido es la velocidad. Y eso es lo que quiere decir la gráfica esa que vemos. Me perdí en la línea verde. ¿La línea verde? Sí, la última. La línea verde es la misma gráfica de estas personas, pero sí saben nadar. O sea, cruzan por el río Bravo sin necesidad de transportador. Entonces, mientras más lleguen, si llegan 10.000 personas por día, 10.000 personas por día cruzan. Si llegan 20.000, 20.000 por día cruzan. Asumiendo que no hay ningún mecanismo de tener el flujo. Es igual. Entonces, la gráfica es muy importante porque nos da una idea cuantitativa de este efecto. Tenemos ahí en verde la difusión. Lo que está aquí es la concentración de la molécula transportada. Milimoles. Mientras más milimoles tenemos, más partículas tenemos por transportar. Lo que está en el ejemplo vertical es la velocidad. Unidades transportadas, unidad. Partículas movidas por la membrana, unidad. Y vemos que la difusión, que es lo verde, mientras más partículas tengamos, más rápida es la difusión. En cambio, en la difusión mediada por transportadores, inicialmente es más rápido, porque en cada llanta caben 6 personas. Entonces tiene una ventaja, que a bajas concentraciones, por ejemplo esa concentración, la velocidad es más rápida comparada con el. Pero a altas concentraciones se reduce. Después de este punto, ya es mejor la difusión. De aquí para atrás es mejor la difusión mediada por transportadores. Usando tu ejemplo, está diciendo que al principio moverse en llantas es más rápido que nadar. No, lo que pasa es que hay poca gente, hay más espacios por llantas que la gente que llega. O sea, llegaron 5 personas. Pero siempre va a ser mejor nadar que las llantas. No. Es más rápido, porque allá atrás está jalando. Yo creo que la gente está jalando y la mueve más rápido que si sigue nadando con la corriente. Pero a cierto nivel. Pero a cierto nivel ya la velocidad, o sea, el número de iones por unidad de tiempo ya domina más la velocidad. Porque satura. Hay un número máximo. Es como quien mover gente de aquí en Tecate. Se puede ir a pie. Se puede ir en camión. Nomás tienes un camión. Mientras sean menos de 40, no hay problema. Son 47. Se va a tener que ir el camión, regresar y empezar a 7. Y ya va a ser más rápido. Bueno. Va a ser más rápido irse caminando. Sí, el número de gente esperando. Es el punto crítico. Las bombas, como les dije, mueven cosas en direcciones contrarias al gradiente. Estas bombas pueden ser activadas por luz. Tenemos en nuestra retina proteínas que cuando recibimos un fotón bombean un ion de un lado a otro. Y eso es lo que permite que percibamos la luz. Que nuestras retinas perciban que hay un fotón incidiendo en la membrana de esa célula.
Los conos bastantes. Y eso permite que tengamos los colores de la luz. También tenemos bombas que se mueven por sustancias químicas. Y la sustancia química que más se utiliza es el ATP. El ATP es el compuesto químico por excelencia para transferir energía. Y el ATP puede ser regalado a ADP y cuando lo hace, dona un fosfato. Ese fosfato fosforila una proteína de la bomba y esa fosforilación permite el flujo de centigrados. Cuando ese aminoácido en particular se fosforila, cambia la estructura mecánica y topográfica de esa proteína y permite el paso de iones de adicional. Y ese sería el caso. El ATP es la que produce la respiración celular. La enfermedad de reasa produce ATP. Una parte de la aspiración de las bombas de hidrógeno. Y las bombas de hidrógeno lo que hacen es bombear hidrógeno de un lado hacia otro, utilizando el principio de electrones libres para hacer eso, en lugar de ATP. El concepto es el mismo, mover iones de hidrógeno a un lugar donde hay muchos, en contra del gradiente. Pero en lugar de utilizar ATP se utiliza electrones de ATP. También pueden mover sustancias en contra del gradiente si utiliza el movimiento de bajada de la otra. ¿Me entienden? Si aquí hay muchas partículas amarillas y aquí hay poquitas, el movimiento natural de la partícula amarilla es hacia adentro. Puede utilizar ese movimiento para transportar de manera alternativa sustancias en contra de su gradiente o por su gradiente. El transporte acoplado. Y el transporte acoplado, aquí está puesto. El transporte acoplado puede ser dos tipos. Que muevas cosas, dos sustancias. Si las mueves en la misma dirección, se llama transporte síncrono. Si una la mete y una la saca, se llama transporte anticuerpo o anticuerpo. Entonces podemos mover sustancias en contra del gradiente sin consumir energía. Esto no es una bomba, ¿eh? Estamos viendo una sustancia en contra de su gradiente, no es una bomba. Es un transporte acoplado. Utiliza el movimiento de bajada de uno para subir otra cosa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de física elemental. De esto, para explicar cómo puede subir una cosa y cómo puede bajar. ¿Cómo se llamaba de Sin puerto. Sin ponerle puerto. Imaginen que su tarea de ustedes es subir una cubeta de agua llena de agua, subirla 2 metros. ¿O cómo la hacen para subirla? Tienen que aplicar fuerza y levantarla 2 metros. ¿Cómo puede usar la fuerza de caída de agua para poderlo hacer? Mira, en directo. Si aquí hay un techo, se pone una polea aquí, se puede la poner aquí, el que tiene una rampa, se la puedo, y aquí son ustedes muy contentos, dicen, ay, soy muy flojo, no quiero cargar, mejor voy a un clavado y se agarran de aquí, cuando se agarran de aquí van de bajada, ¿qué hacen con esto? Su movimiento a favor de la gravedad sube, se tiene un trabajo. Por aquí una máquina que va. La máquina es como una polea. Pero en este caso estamos hablando de gravedad, que lo que estás usando para hacer todo el asunto Es la fuerza de gravedad. y el Está luchando contra la gravedad. En el ejemplo de la célula es gradiente electroquímico. Utiliza el movimiento de bajada, electroquímicamente hablando, de un ion para subir otro. Y eso se llama transporte acoplado. Pero si en el transportador, la parte, digamos, superior está abierta y la de abajo cerrada, ¿cómo le hace el gradiente de abajo para entrar? Para salir después. La pregunta es interesante porque tiene afinidad por las dos moléculas. Tiene asientos dobles. Aquí puedes ver que este ion tiene las compis esféricas y este no tiene las compis cuadradas.
Este transformador tiene asiento para pompis cuadradas y asiento para pompis menores. Entonces tiene un sitio de unión con la unidad para cada uno. Pero ahí van a entrar los dos por el mismo lado. En el lado derecho, uno entra y otro sale, digamos. Sí, sí, sí. Pero si el de arriba entra, Sí, por ejemplo, la parte de arriba se cerrará. sí, me parece que no está preciso. Aquí en el caso de transporte que es antipuerto, uno entra aquí, cuando está entrando aquí, ya está ocupado y va saliendo. Porque cuando se abre hacia adentro, se metió desde aquí y se salió. Está al revés. Cuando uno entra, otro sale. O sea, no está haciendo el mismo movimiento de salirse del sitio de sino uno está entrando y está saliendo. El cuadro ya está esperando a que llegue el círculo, para cuando llegue el círculo ya está listo. Pero en este caso, está abierto hacia afuera. Este guión circular se pega aquí, cambia de conformación del transportador, se abre hacia adentro. Se despega de aquí el guión circular, se mete aquí el guión cuadrado, cambia de posición, el guión cuadrado se va y se mete el guión circular. Y esto suena así como, esto pasa realmente a nivel de la gran escala, sí. El análisis estructural de los canales ha permitido estos transportadores, ha permitido encontrar los sitios donde esto pasa. Y lo más interesante es que la medicina lo ha utilizado desde hace mucho tiempo. Hay fármacos que bloquean los sitios del mundo. Se utilizan para diferentes cosas. Por ejemplo, un fármaco que bloquea la entrada de sodio en el corazón se puede utilizar para prevenir arritmias. O ese fármaco en cada músculo o en ciudades periféricas se utiliza para usar como anestesia. Porque al bloquear la entrada de sodio, evitas que el corazón palpite rápidamente, baja su velocidad y se regulariza el ritmo. Y al evitar la entrada de sodio en los nervios periféricos, impide la percepción del dolor. Porque la percepción del dolor es un asunto electroquímico, lo vamos a ver después. Entonces, esto se ha usado por muchos años, nada más no sabemos cómo funcionaba. Y la medicina gira alrededor de esto. Este es el caso en el que hay un transportador acoplado. Vemos cómo la glucosa puede entrar en contra de su gradiente. Aquí es el caso en el que hay mucho sodio de este lado, acá arriba. Y hay mucha glucosa por dentro de la célula. Y el objetivo es meter más glucosa. Para poder meter más glucosa, tienes que hacerlo en contra de su gradiente. Una opción sería poner una bomba de glucosa. Con una bomba de glucosa usa ATPs y la glucosa se utiliza para ATPs y no haber eficiencia en el sistema. Una manera más económica de hacerlo es utilizar la fuerza de bajada del ion de sodio para meter glucosa aún en contra de su gradiente. Y esto que está aquí es un cotransportador de glucosa movido por sodio. Es un simple, mete dos cosas. Mete sodio y mete glucosa. Nada más que mete sodio en su dirección de concentración y mete glucosa en contra de su gradiente. Pero lo que pasa es que cada vez que se meten los iones sodio a favor de su gradiente, la glucosa da rayo. Oye, ¿para dónde vas? No voy para nada, súbete. Yo te doy rayo. ¿Cuánto vas a cobrar por la gasolina? No hay problema. Oye, cobra, no te cobro nada. ¿Qué es nada? Y así le das la glucosa. Se mueve de una ciudad a otra de raite mientras alguien más paga el precio. Y quien paga realmente es el gradiente. Nosotros trabajamos en el gradiente. Y algunas salió el gradiente. Hemos visto también que hay diferentes canales que permiten entrar ciertos iones. Y los iones a veces dependen de que exista una sustancia que se pueda transformar. Por ejemplo, aquí tenemos un canal que mueve lactosa, pero que es movido por iones hidrógeno. Lo que hace este canal es que permite la entrada de lactosa en contra de su gradiente, siempre y cuando muevas hidrógenos a favor de su canal. Y hay un montón de nanomáquinas que hacen esto, que utilizan el gradiente de una cosa para mover otra cosa más importante. Bueno, ya se ha encontrado cuál es los aminoácidos esenciales para esto. Por ejemplo, en este caso de un transportador de lactosa, se sabe qué es lo que ocurre cuando un protón se pega. Se descubrió que el transportador está abierto hacia afuera y cuando está abierto hacia afuera hay una interacción entre un aminoácido arginina 144 positivo con una E que es una ácido que la E
¿Qué significa E? Bueno, ese aminoácido que nosotros pudimos decir que viene en su cuadrito tiene carga negativa. Cuando está abierto hacia afuera y no hay iones protones, su posición de filtración es esta. Cuando el protón llega y se pega aquí, porque este es un ácido, se pega aquí y lo que hace es que cambia el perfil de cargas. Después la lactosa se pone en medio de este espacio y rompe la interacción. La interacción queda a lo largo, se hace a lo ancho. Y al hacerse a lo ancho, lo que hace es que esta interacción poderosa hace que se abra hacia adentro. Y lo que pasa es que se transporta hacia abajo hidrógeno y lactosa. Cuando se va el hidrógeno de aquí, la que domina y se pierde aquí, la que domina es una vez la interacción longitudinal, transversal y se abre. Por esos detalles se han podido elucidar, se ha podido encontrar la estructura tridimensional de esta proteína, encontrar dónde están los aminoácidos críticos de ellos, y se ha hecho mutagénesis in situ. Se ha cambiado este aminoácido por otro aminoácido, por ejemplo, valine, que no sirve para nada desde el punto de vista eléctrico, y se ve que no funciona. Y ahí se descubrió qué aminoácido importante cambiaba. La otra cosa es que puedas capturar la lactosa y el hidrógeno cuando están unidos y puedas tomar cristografía de rayos X, que es libre. Sobre todo porque es una proteína de membranas. ¿Eso crea la importancia de la lactosa ahí? La lactosa, para el uso energético de una bacteria, por ejemplo, es que la utilizan para poder obtener energía. Pues tienen que meter lactosa, por ejemplo, para obtener energía alternativa. Cuando vimos lo del operón, ¿te acuerdas del operón del lacto, operón? El operón de lactosa, la bacteria tiene un sistema de expresión genética que permite expresar ciertos genes cuando hay lactosa con lactosa. Y lo que hace es que expresa esos genes cuando no hay glucosa. Es que no hay glucosa, lactosa, mételos. No tengo forma alternativa. Pero si tengo glucosa, no los expreso. ¿Para qué? Si tengo una fuente de energía. Gastaría energía al expresar los genes. Todo lo que expresa son esas cosas, los canalitos, por ejemplo, de transporte, las permeasas. En el operador de lactosa, los genes estructurales, uno de ellos es una permeasa de lactosa. Esto lo utiliza, el truco lo utiliza el intestino. Cuando nosotros comemos carbohidratos, una pizza llena de carbohidratos, eventualmente en la digestión nos intoxicamos a glucosa. El problema es mover glucosa del intestino hacia la célula y después la producción. Esto tiene una paradoja porque la concentración interna de esta célula intestinal es muy alta. Si quiero mover glucosa de aquí adentro para acá afuera, está a favor del gradiente, no tengo ningún problema. Pero si quiero mover glucosa del intestino a la célula intestinal, tengo un problema. Estoy en contra del gradiente de concentración. La manera de resolverlo es comer postilocos llenos de sal, comidas saladas. Las comidas saladas, la sal abundante de nuestra dieta, hace que el ion sodio entre y arrastre consigo la glucosa. Y lo mueve porque tiene un cotransportador de glucosa movido por sodio. Un circuito. Cuando mueve el sodio hacia adentro, mueve la glucosa. Y ahí quedó resuelto el problema de mover glucosa en contra de la dieta. ¿Cómo lo saco de la célula intestinal hacia la sangre? Si lo estoy intestinal a la sangre, pues usando un transportador sencillo, un transportador pasivo de glucosa. No requieres transporte, no requieres bomba. ¿Cómo le hago con este sodio que me está entrando de más aquí? Eventualmente se va a saturar. Pues lo bombo hacia afuera con una bomba de sodio. ¿El lado sur qué era? Este lado de abajo es el lado que da hacia la parte del tejido y los vasos sanguíneos. Aquí están los vasos sanguíneos recolectando la comida que tenemos en el tejido. Aquí está el tracto digestivo digiriendo comida, simplificándola. Una interfaz que es la célula epitelial intestinal y después la sangre que recoge los productos digestivos. En la diapositiva anterior, ¿cómo se da el cambio de cargas para que se cierre el transportador? No sé aquí los detalles, solamente escrito de manera muy somera, pero realmente esto puede ser el artículo que básico. El artículo que se explica esto y podemos saber las distancias. La distancia de los puentes de hidrógeno, la distancia de las enlaces de Van der Waals y las distancias estáticas y cómo cambian
esta unión se debilita y la teoría es esta. Pues allá, en este paso de aquí. Es como una Es una idea de resortes. Es un resorte que actúa de este lado o actúa de este lado. Puede ser un modo mecánico esto, con un resorte puede ser un modo mecánico. Es interesante hacer. Hacer una estructura que se cambia de dos bandas, que tuviera un resorte transversal y uno longitudinal, y que los resortes cambian de posición de acuerdo a lo que le pongas a hacer. Y eso es lo que es. Esta es la biomecánica. La mecánica de la bioquímica, que es lo importante de la familia bioquímica. Yo cuando digo bioquímica, las dichas reacciones químicas encima pero yo sé cómo pasar hasta que descubrí que la estructura de las proteínas podía explicar a nivel mecánico cómo se cambian las fuerzas de tensión, compresión, deformación, que hace posible que las proteínas cambien de forma y que el cambio de forma implica un cambio de la conformación y el cambio de la conformación implica un cambio de la función. Es el asunto de las lóbulos, que la estructura se relaciona con la función. Ácido glutámico, aquí estaba abajo la E. Bueno. Nos dimos cuenta. Ah, sí. Comer, dormir, estudiar. Comer, dormir, estudiar. Comer. Y exista. Claro, comen poco, duermen un poco y estudian poco. Pero viven mucho. Bueno, entonces aquí el truco de los transportadores acoplados es poder mover sustancias en contra de su gradiente sin tener que utilizar energía química. Las bombas pueden moverse por ATPs. Por ejemplo, tienes una bomba que se mueve por ATP y es el caso de la bomba de sodio y potasio. Tenemos una bomba también tipo F que lo que mueve es protones. Este es el tipo de bomba que existe en la posibilidad oxidativa. El flujo de iones hidrógeno y el compartimiento del espacio intermembrana mitocondrial a la matriz mitocondrial hace posible que rote esta máquina. Y la rotación de esta máquina genera ATP. Y lo cuidado de esta máquina, que aquí es como motor, también puede funcionar como generador. Si no existe gradiente, que es más ATPs y bombear sin otro de regreso. Lo interesante de la F1-ATPasa es que es una bomba reversible. Hay compuestos que bombean en exterior sustancias muy particulares. Los transportadores ABC son muy importantes porque pueden transportar compuestos hacia afuera de las células. Y este es el caso de los microorganismos como las bacterias que producen esta tuberculosis. El agente patógeno que sale de tuberculosis se ha descubierto, pudo sintetizar o crear un transportador de rifampicina. Rifampicina es el medicamento que mata o mataba. Increíblemente por evolución, no sé si por creación, se generó un transportador de rifampicina y usted le aplica la rifampicina a ese racilo y en lugar de morirse, la bondad se toma. ¿Cómo lo hizo pensar? ¿Cómo hizo para diseñar un transportador exclusivo de rifampicina? Es una pregunta muy interesante, pero pudo hacerlo. Y gran parte de la resistencia que tienen los microorganismos actuales se debe a transportadores a veces. Son capaces de bombear hacia afuera sustancias químicas que les hacen daño, que las matan, por ejemplo. Bombean los antibióticos hacia afuera. Es un caso extremo de supervivencia. Bueno, 758. Ya se me acabó la voz. Había perdido la costumbre de hablar.